Gracias amigos por estar en sintonía hoy de Un Show con Tuti, donde discutimos y lanzamos la pregunta, ¿para ti Dios existe? ¿Y eso qué provoca en tu vida? ¿Qué hace que tú hagas, que tú eres? Ya me estoy haciendo bolas yo con las palabras. ¿Qué pasa? ¿Cómo afecta eso en tu vida? ¿Crees tú que las personas que no creen en un Dios son malas personas? ¿Crees tú que todas las personas que creen en un Dios son buenas? Son preguntas que nos tenemos que ir haciendo. Me parece a mí importante dialogarlo y por eso hoy quisimos sacar este tema. Me da mucho gusto presentarles a quien ahora me acompaña. Él es Renard Sanz. Bienvenido. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Tuti, compañeros. Gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que no te hacía sentido a ti? Todo, Tuti. O sea, lees la Biblia y a las 3 páginas ya no tiene sentido. Lees el Corán, pasa lo mismo, con el Talmud la misma historia, el Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita tampoco hacen sentido, el mismo Popol Vuh, no tiene, son historias fantasiosas, ¿verdad? ¿Qué crees tú que aporta entonces a las personas que sí creen, siguen una Biblia, un Corán? Es una panacea, es un placebo. En cierto momento histórico las religiones han servido para aglutinar a los pueblos y para llevar cierto desarrollo, pero es a fuerza de perder muchas otras cosas en la historia del mundo, como es el desarrollo científico y social. ¿Cómo crees tú? Yo decía una pregunta antes en algún momento del programa, de si las personas que creen en Dios son buenas y las personas que no creen en Dios son malas. Hay creyentes buenos, creyentes malos, ateos buenos, ateos malos. Un gran problema en la historia del planeta es que la religión ha secuestrado los valores o pretendido secuestrar el aspecto de ser bueno o malo. Únicamente ellos creen que tienen la verdad absoluta y que si no estás de su lado no eres una buena persona, cosa totalmente errónea, porque si vemos por ejemplo la Biblia judeocristiana, hay cantidad de asesinatos de niños, de mujeres embarazadas abiertas en canal como se lee en Oseas, y cosas bárbaras como el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, cosas que no tienen el menor sentido, donde se mandan a asesinar primogénitos, cosas bárbaras, producto del ser humano únicamente. De alguna manera es a través de estas historias con este toque religioso, digamos, y no solamente me refiero a la cristiana, donde se nos van enseñando valores también. ¿De qué manera un ateo conoce de los valores? Porque, por eso te digo, a veces como que separamos de estos son buenos, estos son malos. Tú que eres ateo, ¿cómo has tú adquirido tus valores, tus principios, el respeto por los demás, etcétera? Están inherentes en uno, Tuti. No es si eres religioso y necesitas la religión para ser bueno, lo que te falta es empatía. Yo soy ateo, he sido bombero voluntario, estuve durante la guerra en reservas militares, haciendo desde mi punto de vista lo que trataba de hacer bueno. Doy cuando puedo, ayudo cuando puedo, pero no es por la recompensa de una vida después de esta, sino estaría tratando de hacer un negocio. Yo lo hago porque me sale, porque me nace. Ok, yo te quiero agradecer mucho. El tiempo es cortito, pero te agradezco mucho a ti compartir demasiado. hoy. Qué alegre verte. Igualmente, que estés muy, muy bien. Y gracias por acompañarnos. Antes de que te levantes, yo quiero compartir con ustedes más de estas cápsulas alrededor de personajes que no creen en Dios. Fue de los primeros filósofos alemanes en manifestarse ateo. Una de sus frases célebres fue: las religiones, como las luciérnagas, necesitan oscuridad para brillar. Un marcado carácter antirreligioso marcó la obra del psicoanalista más importante de la historia. El actor, humorista, compositor, productor, guionista, director y escritor británico tampoco creía en Dios. Seguimos conociendo historias. Momento de presentarles a Francisco. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Francisco, tu historia es interesante porque tú naciste en una casa católica, en una familia católica. Sí. A tus 12 años, entrando en tu adolescencia justamente, decides que no crees en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué fue esto? Ok, no le encontraba sentido a la religión católica en un principio. A ese concepto que te enseñó la religión. Sí, que me enseñaban en mi familia, no le encontré sentido, me alejé, me dijeron, ok, ya te toca hacer la primera comunión durante varios años antes, y dije no.
Y pasó el tiempo y no, y no, y no. Y eso llegó a evolucionar en el hecho de que negué a Dios. Luego, a tus 30 años aproximadamente, según Sí. mis notas, algo pasó y vuelves a creer en Dios. Conocí a la que ahora es mi esposa, a su familia, una familia cristiana. Bueno, estaba con mi novia. Me llamó la atención conocer cómo eran, ya que era con unas personas de una religión que no había compartido nunca. Los acompañé a la iglesia que iban y se dieron muchos hechos que después los cuadré en mi vida y dije, no, definitivamente Dios sí existe. Dios, yo creo en Dios, creo en su Hijo Jesús, creo que Él dio su vida por nosotros y sí creo que voy a estar con Él después de morir. ¿Cuál es esa diferencia entre el Dios que conociste cuando eras niño y este Dios? Yo sé que no hay diferencia, digamos, pero quiero que se me entienda bien la pregunta. El Dios que conocí en un principio era de papel. No, por eso no le encontré sentido. El Dios que conozco ahora es un Dios vivo, es un Dios que le puso una esperanza y un sentido a mi vida. ¿Tu forma de ser siendo ateo era mala? No. ¿Qué Yo- cambió entonces? Yo me consideraba siempre una buena persona y yo creo que así me consideraban los demás. Actualmente pienso que sigo siendo la misma buena persona, con el mismo carácter, casi sigo haciendo las mismas cosas. Hay gente que creen en Jesús y dejan lo que eran antes. Yo creo que Dios me hizo de una manera y me dio la oportunidad de creer en su Hijo. Y me escogió y dijo, tú vas a creer. Y yo al final creí. O sea, me llevó por ese camino. Qué bonito. Yo te agradezco mucho estar hoy aquí con nosotros, Francisco, por compartirnos tu historia también y hoy pues contárnosla aquí en Un Gracias. Show con Tuti. Un Ha placer sido un conocerte. gran gusto. Muchísimas gracias. Lo mejor para ti y para los tuyos también. Igual. Voy a otra capsulita rápidamente de personajes que no creían en Dios. La profunda religiosidad de su madre despertó en ella su vocación de misionera a los 12 años. Newton era una figura de genio indiscutible e innovación. Lo que es menos conocido es que era fervientemente religioso y vio a los números tan involucrados en el plan de Dios para la historia a partir de la Biblia. Es un activo miembro de la Iglesia Pentecostal. De hecho, es hijo de un predicador pentecostal. El actor también dijo que lee la Biblia cada mañana. Y para concluir este bloque me da mucho gusto recibir a Leo de Soulas. Bienvenido, Leo, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Leo, bueno, tu historia es que naces, vas creciendo y empiezas a cuestionar muchas de las cosas que se te enseñan dentro de un hogar creyente, entiendo yo, ¿cierto? Así es. ¿Por qué empezaste a cuestionarlas? Bueno, la verdad es de que, bueno, primero empecé a cuestionar las cuestiones de la fe. Yo soy una persona que pues fui a instituciones educativas creyentes, católicas, donde pues me daban catecismo y yo desde pequeño tuve esa inquietud de si eso era cierto o no era cierto. La verdad es de que no me las terminaba de creer todas. Bueno, conforme fui creciendo, lo que pasa es que al principio yo pienso que yo nunca fui creyente, y, porque nunca tuve fe y la fe es algo que se tiene o no se tiene. Pues respeto a la gente que tiene fe y que puede creer en algo y de hecho es algo que le sirve para vivir, pero yo no fui creyente. Pero a veces por miedo uno no se anima a exteriorizar las cosas. Fue hasta que ya crecí, terminando mi adolescencia, que pues me declaré ateo. ¿Y qué pasó en ese momento? Pues no pasó nada, nada espectacular, pero a partir de ese momento, yo creo que a partir del momento en que yo me declaro ateo y ateo militante, yo me siento una persona más libre. ¿Cómo definirías tú qué es ser ateo más allá de solo no creer en Dios? Para mí un ateo, más que no creer o creer, también tiene que ser militante, tiene que ser crítico con lo que sucede a su alrededor.
No te pregunto, porque uno de los extremos que a muchas personas molesta, por ejemplo, dentro de las personas creyentes, sea de la religión que sea, no estoy hablando únicamente de cristianos o católicos, es cuando alguien impone sus ideas a otras personas. ¿Dónde está la diferencia de lo que tú me estás diciendo, de que tú criticas y señalas, o de alguna manera también estás en ese, no le voy a llamar extremo, pero en ese lado en donde también te gustaría que las personas pensaran distinto? No, en general no. Yo pienso que el ser humano tiene que tener libertad para pensar como quiere. En general, pues si critico es porque a la larga también sí me afecta, digamos, a nivel social, sí me afectan algunas cuestiones que veo que a veces promueven las religiones. Pero como te digo, yo pienso que la persona está donde quiere estar y pues si una persona tiene fe, yo se lo respeto y eso, si le ayuda a vivir, para mí es perfecto. Yo te quiero agradecer, Leo, hoy estar aquí con nosotros, contarnos un poquito de este proceso que tú has tenido de cuestionar, de pensar, de compartirnos tu historia, tu punto de vista y cómo ves tu vida también, porque eso es importante y te lo agradezco mucho. Y me tengo que ir rapidito a la pausa comercial. Gracias, te deseo lo mejor, Leo. Y a usted le pido que permanezca con nosotros. Al volver de la pausa, en nuestro cuarto bloque nos acompañarán nuevamente Estuardo, Gloria y Rafael para conversar un poquito más sobre si creemos o no creemos en Dios, cuáles son esas posturas y cómo ha afectado a la humanidad esa creencia en un ser supremo o no creer en un ser supremo. Vamos a la pausa y volvemos.